Feral Children, Niños Salvajes, es el último proyecto fotográfico de la fotógrafa alemana residente en Londres Julia Fullerton-Batten. Consiguió la fama en 2005 gracias a su serie Historias Adolescentes, en la que exploraba la transición de niña a mujer. Con Feral Children echa una mirada más oscura a lo que es crecer en circunstancias inusuales. La niña sin nombre me inspiró para investigar más sobre otros casos de niños salvajes, dijo Fullerton a Feature Shot. Encontré que había un número considerable de ellos. En algunos casos era porque el niño se perdía, y se lo quedaban animales salvajes, y especialmente aquellos abandonados o desatendidos por sus padres. Estos casos documentados existen en 4 de los 5 continentes. Número 1. La chica salvaje de Champagne, Francia, 1791. Durante 10 años caminó sola por miles de kilómetros en los bosques de Francia. Armada con un palo, luchaba contra animales salvajes y comía pájaros y ranas. Fue capturada a los 19 años, no sabía hablar y tenía garras. En 1737 la reina de Polonia se la llevó de caza de conejos, ya que corría bastante para cogerlos. Ayudada por varios patrones ricos, aprendió a leer, escribir y hablar francés. En 1755 se publicó su biografía y en 1775 murió en París, a los 63 años y siendo rica. Número 2. Kamala y Amala, India, 1920. Kamala de 8 años y Amala de 12 fueron encontradas en 1920 en la cueva de unos lobos por un clérigo. Las chicas no parecían humanas e iban a 4 patas, y las capturó. Al principio dormían juntas acurrucadas, gruñían y comían carne cruda. Estaban físicamente deformadas y no tenían interés en los humanos, pero su vista, oído y olfato eran excepcionales. Amala murió al año siguiente de su captura, y Kamala aprendió a decir algunas palabras y caminar de pie, pero murió en 1929 de un fallo en el riñón, con 17 años. Número 3. Ivan Misukov, Rusia, 1998. Iván fue abusado por su familia y huyó a los 4 años. Vivía en la calle mendigando y se hizo amigo de unos perros salvajes, con quienes compartía comida. Al final se convirtió en el líder de la manada. Vivió así 2 años pero finalmente le llevaron a un hogar infantil. Debido a que mendigaba, aún sabía hablar, y todo esto ayudó a su recuperación. Ahora vive normalmente. Número 4. Oksana Malaya, Ucrania, 1991. Oksana fue encontrada viviendo con perros en 1991. Tenía 8 años y llevaba 6 viviendo con ellos. Sus padres eran alcohólicos y una noche la dejaron fuera, y se fue con los perros a buscar calor. Al encontrarla, se comportaba como un perro, andaba a 4 patas y solo sabía decir sí y no. Con terapia intensiva Oksana aprendió a hablar y comportarse como una niña de 5 años. Ahora tiene 30 y vive en una clínica de Odessa, trabajando en el hospital de animales bajo supervisión. Número 5. Madina, Rusia, 2013. Madina vivió con perros desde que nació hasta los 3 años. La encontraron unos trabajadores sociales en 2013, desnuda, andando a 4 patas y gruñendo. Su padre la abandonó y su madre se volvió alcohólica. Los otros niños no jugaban con ella porque se comportaba como los perros. Los médicos dicen que Madina está física y mentalmente sana a pesar de su comportamiento. Probablemente lleve una vida normal cuando aprenda a hablar. Número 6. Marina Chapman, Colombia, 1959. Marina fue secuestrada en 1945 cuando tenía 5 años y abandonada en la jungla. Vivió 5 años con unos monos capuchinos y aprendió de ellos a trepar y lo que se podía comer. Cuando fue rescatada por cazadores no sabía hablar, la vendieron a un burdel y luego fue convertida en esclava, hasta que un vecino la rescató y la llevó a Bogotá, donde fue adoptada junto a sus 5 hijos. En 1977 se mudaron a Reino Unido, donde aún viven. Se casó y tuvo hijos,
La más joven de ellos, Vanessa James, le ayudó a escribir un libro con su historia, La chica sin nombre. Número 7. El chico leopardo, India, 1912. Tenía 2 años cuando se lo llevó una leopardo en 1912. 3 años después un cazador mató al animal y encontró 3 cachorros, siendo uno este chico. Lo devolvieron a su hogar, con rodillas callosas y dedos torcidos, pero peleaba con quien se acercara y se comió crudo un ganso tras matarlo. No podía hablar y solo gruñía. Luego aprendió a hablar y caminar más recto. Por desgracia, se volvió gradualmente ciego de cataratas, típico en su familia. Número 8. Chica lobo, México, 1845. En 1845 se vio a una niña corriendo a 4 patas con una manada de lobos que atacaba a unas cabras, y después devorándolas. Fue capturada pero escapó. En 1852 se la vio con 2 lobeznos pero corrió a la espesura y no se la volvió a ver. Hasta ahora no se vuelven a tener noticias de ella. Número 9. John Segunya, Uganda, 1991. Huyó de casa a los 3 años en 1988 al ver a su padre asesinar a su madre. Acabó en la jungla donde vivió con monos. Fue capturado en 1991 y llevado a un orfanato. Tenía pelo por todo el cuerpo y parásitos intestinales. Finalmente aprendió a hablar y comportarse humanamente. Resultó tener una gran voz y sale de gira por Reino Unido con el coro infantil Pearl of Africa. Número 10. Victor, Francia, 1797. Víctor fue visto a finales del siglo XVIII en los bosques del sur de Francia, pero escapó. Fue capturado en 1800 con 12 años, incapaz de hablar y lleno de cicatrices. No sentía el frío en absoluto. Intentaron enseñarle a hablar y comportarse, pero fue imposible. Al final fue llevado a una institución en París y murió a los 40 años. Número 11. Sujit Kumar, Fitki, 1978. Sujit sufría comportamiento disfuncional de niño y sus padres le encerraron en un corral de gallinas. Sus padres murieron y su abuelo le siguió manteniendo ahí confinado. Tenía 8 años cuando le encontraron en la carretera, bloqueando e imitando a los pollos. Fue llevado a un asilo, pero era muy agresivo y estuvo 20 años atado a la cama. Ahora tiene 30 y le cuida Elizabeth Clayton, quien le rescató. Dato curioso. La sorprendente historia del Tarzán de la vida real. Michael Peter Fomenko, de 84 años, hijo de una princesa rusa, se aisló de la sociedad moderna hace 60 años y sobrevivió matando cocodrilos y jabalíes con sus propias manos en el desierto, según publicó el Daily Mail. Huyó de Sydney a la edad de 24 años y se instaló en las selvas tropicales entre Cape York y Ingham en el norte de Australia para vivir en medio de la naturaleza, inspirado en el poema épico de Homero, La Odisea. Ya en 1959, se informó que Tarzán se salvó de morir de desnutrición gracias a la ayuda que recibió de los indígenas locales. Vestido solo con un taparrabos, fue perseguido por la policía en 1964 y arrestado por vagancia y el comportamiento indecente antes de ser declarado demente. Lo encerraron en una serie de instituciones psiquiátricas. Pero tras su liberación, regresó inmediatamente a la naturaleza y vivió entre los aborígenes hasta 2012, después fue llevado a un hogar para ancianos. Es hijo de la princesa Isabel Machabelli y del atleta campeón Daniel Fomenko. Nació en Georgia, que en esa época formaba parte de la Unión Soviética. La familia escapó a Japón a finales de 1930. Sin embargo, 3 años después de que Japón invadió China para iniciar la guerra en el Pacífico en 1937, la familia huyó de nuevo a Sydney. Alienados por la barrera del idioma y su condición de refugiado, Michael Fomenko lentamente comenzó a alejarse de la vida moderna y comenzó a verse a sí mismo como el héroe griego Ulises. Durante su juventud ganó medallas estatales en el decatlón y ganó un lugar en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne.
pero antes de que pudiera competir se escapó de la casa de su familia en Northbridge y se retiró a las selvas en Queensland.